Dios les bendiga en esta hora, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Jesús Valdés. En esta preciosa hora quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios eh, que yo he titulado Es hora de levantarnos. ¿Por qué este título, hermanos? ¿Por qué este título? Porque yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales la maldad se está multiplicando, como bien lo dice la palabra de Dios, y nosotros como cristianos necesitamos estar alertas. Qué triste es que muchos cristianos, tristemente, hermanos, están durmiendo, están viviendo su vida como si nada ocurriera en este mundo, pero la realidad es que los tiempos bíblicos, las profecías, todo se está cumpliendo, hermanos. Y nosotros necesitamos estar alerta. Quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, dice el versículo 12, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros, amado hermano que me escucha, sabemos muy bien que el mundo en la actualidad está viviendo tiempos de angustia, está viviendo tiempos de temor, está viviendo tiempos de desesperanza, de desánimo, de luto muchas veces, y de mucho dolor y de peligro, de grandes señales. Y todo esto nos recuerda, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Todo esto nos recuerda que Cristo viene pronto. Eh, Así como lo dice el versículo que hemos leído, hermanos, porque ahora está más cerca de nuestra salvación, de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Y en estos tiempos, hermanos, en los cuales la iglesia del Señor, es en estos tiempos que tiene que cumplir su misión en este mundo. Es en este tiempo profético en el cual nosotros, hermanos, debemos ser luz y sal en este mundo, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, donde quiera que estemos, hermanos, es tiempo de que nosotros seamos luz y seamos la sal de este mundo. Pero este versículo, hermanos, nos dice una triste verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que la iglesia, hermanos, en el mundo está dormida. La iglesia está viviendo como en un sueño. Dice la Biblia también, hermanos, ahí en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Pero, ¿por qué nos dice que la iglesia está dormida, hermanos? Y viviendo como en un sueño. ¿Qué significa esto? Fíjese bien, cuando una persona está dormida y está soñando, puede hacer muchas cosas, hermano, mientras está dormido, pero no tiene ninguna influencia para con los demás. Es solamente, hermanos, algo a nivel personal, algo a nivel subconsciente de la persona, ¿sí? Y eso significa, hermanos, también que la iglesia está dormida, de la misma manera. ¿Por qué? Porque los cristianos vamos a la iglesia, ¿sí? Cantamos, adoramos al Señor, eh, servimos, escuchamos palabra, hermanos, cantamos, adoramos. Pero ¿qué pasa, hermanos? No estamos siendo influencia para nadie.
No estamos siendo influencia para nadie, hermano. Estamos siendo edificados y estamos siendo bendecidos a nivel personal, hermano, pero no estamos edificando y siendo de bendición a nuestra sociedad. El Señor, por medio de su palabra, nos llama a levantarnos, hermano. Nos llama a despertar y ser influencia y de bendición a toda persona que necesita el poder y el amor y de las maravillas de nuestro Dios. Eso es lo que la gente necesita, hermano. Lo que Dios necesita. Dios no necesita cristianos que solamente vengamos al culto y nos sentemos y adoremos, hermanos. Y gloria a Dios, aleluya, pero mientras el mundo allá afuera, las personas se están perdiendo. Hay muchas personas que no conocen a Jesús, hermano. Y nosotros como cristianos muchas veces estamos más ocupados en los eventos de la iglesia, dentro de las cuatro paredes, hermanos, cuando allá afuera está una necesidad muy grande. En nuestra sociedad, aquí en México, y no sé, pues yo quiero pensar que en otros países también es lo mismo, hermanos, la drogadicción está acabando con los jóvenes. Y no solamente con los jóvenes, aún con adultos, con hombres y mujeres, hermanos, están siendo presas de la droga. Y esa gente necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, hermano, el Señor nos llama a levantarnos y predicar el Evangelio a toda persona, como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si nosotros ya creímos en el mensaje, hermano, del Evangelio y hemos recibido la salvación que nuestro Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo, no podemos nosotros quedarnos indiferentes, hermano. Con todas aquellas personas que están en peligro de morir en una condenación eterna, no podemos ser indiferentes ante esa realidad. Tenemos que comprender, hermanos, que todo lo que ha pasado en este mundo, como la pandemia, todas las cosas malas que han pasado, hermanos, Dios ha abierto puertas para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado a toda persona. En todo tiempo el Señor nos ha dado la oportunidad de predicar la palabra de Dios. La Biblia dice en Colosenses capítulo 4, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, ya no es tiempo de que sigamos presos del temor. Ya no es tiempo de que sigamos presos de la vergüenza, hermanos, del qué dirá la gente. Ya no es tiempo de que sigamos pensando, hermanos, que no vamos a poder hacerlo, que no estamos preparados o con temor de ser rechazados. No, hermanos, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén, hermanos. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros tenemos que comprender, hermano, que nuestra capacidad para predicar la palabra de Dios, para predicar su palabra, hermanos, para compartir con otros el Evangelio, viene de nuestro Dios. Él es el que nos da la capacidad. Él es el que nos da, hermanos, el entendimiento, la sabiduría, para nosotros poder predicar su palabra. Segunda de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene o proviene de Dios. En segundo lugar, hermanos, el Señor nos llama a levantarnos para motivar y dar ánimos a los que están caídos y desanimados. Muchas veces, hermanos, nosotros sabemos de algún hermano, de alguna hermana que se ha desanimado, que se ha apartado de la iglesia, hermano, y nosotros en lugar de ir a visitarlo, en lugar de mandarle un mensaje, hacerle una llamada, para animarlo, para decirle que Cristo le ama y que lo sigue esperando, muchas veces cometemos el error, hermano, de señalarlo con el dedo, de condenarlo. Y eso en lugar de ayudar al hermano, de motivarlo, lo que hacemos nosotros es hundirlo más.
Y eso no está bien delante de Dios, hermano. La Biblia dice en Isaías capítulo 35, versículos 3 al 4, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, dice la palabra de Dios. Es que muchas personas se han enfriado, que muchas personas siguen inherentes, que hay muchos cristianos que están desanimados y ya no han seguido el camino del Señor. Y definitivamente, hermano, esto es una realidad, no lo podemos negar, pero ¿qué estamos nosotros haciendo por esas personas? ¿Qué estamos haciendo por las personas que se han apartado de Dios? La palabra de Dios nos llama, hermanos, a dar ánimos, a motivar a los que están desanimados y temerosos, a no ser indiferentes con ellos, a no criticarlos, sino a apoyarlos. No podemos permitir que las palabras del profeta Ezequiel sean, hermanos, realidad en la generación de cristianos de hoy. Ezequiel 34:4 dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Nosotros tenemos que comprender, hermanos, que tenemos muchas formas para poder fortalecer a los débiles. Tenemos muchas formas, hermanos, para dar ánimo a aquellos que están desanimados. Lo podemos hacer, hermanos, orando por ellos, visitándolos, escribiéndoles un mensaje. De muchas maneras, hermanos. Hagamos lo que nosotros quisiéramos que alguien hiciera por nosotros. Tercer lugar, pero ¿cómo nosotros podemos hacer todo esto, hermano? Romanos 13:12 dice así, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, hermano, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las armas de la luz que debemos de usar para levantarnos y ser de bendición en este mundo, hermanos? Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, fíjense lo que dice. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, dice, unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Estos pasajes, hermanos, estos versículos nos dicen claramente lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser luz, para poder ser de bendición, hermano, para poder levantarnos en el nombre del Señor y resplandecer como el Señor quiere que lo hagamos, hermano. Fíjese, nos habla de la misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser benignos. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser mansos. Nos habla de ser pacientes. Nos habla de perdonar las ofensas, hermanos, de aquellos que nos ofenden. ¿Cuántas veces, hermanos, actuamos como personas que no conocen a Dios? Cuando una persona nos ofende, ¿qué hacemos? Le respondemos de la misma manera. Y no ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, que si alguien nos hiere en una mejilla, pongamos la otra. Cuando la Biblia nos dice que perdonemos las ofensas de las personas, no estamos obedeciendo. Eso significa que nuestro Dios, hermanos, espera que la iglesia, que tú y yo, que somos iglesia, la iglesia de hoy, la iglesia que ya, hermanos, superó una pandemia y ha superado muchas otras cosas más, porque la misma palabra de Dios dice que ni la muerte va a poder prevalecer contra la iglesia. Esa iglesia, hermanos,
Tiene que ser una iglesia que se levante y que sea llena del Espíritu Santo para poder producir en cada uno de nosotros los frutos del Espíritu que tanto necesitamos experimentar, hermanos, y que las familias, la gente también necesitan experimentar, nuestra sociedad, nuestro país y el mundo entero. La Biblia dice en Gálatas 5, 22 y 23, donde nos habla de los frutos del Espíritu, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida, hermanos, y usted como creyente, como hijo de Dios, entendamos cada uno de nosotros que es tiempo de levantarnos, es tiempo de ser luz, es tiempo, hermanos, de reflejar el amor de Dios hacia los demás, hacia las personas que nos rodean y que vengan al conocimiento de Cristo, hermanos. Dios les bendiga, les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos.